El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchen, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hacemos un pequeño esfuerzo sereno para identificar claramente, de manera resumida y clara, qué es lo que espera el Señor de nosotros ante la constante manifestación de amor que nos demuestra todos los días con hechos y palabras, en tantas obras desde la misma creación, que todos los días se viste de belleza, se viste de verdad, que se viste también de la bondad de Dios, porque lo vemos y es palpable, y no necesitamos ser científicos para comprobar que la creación en sí misma se está moviendo continuamente y está viva y se está embelleciendo a pesar de la maldad y del pecado. La belleza de los sacramentos, la Eucaristía en donde Dios se sigue haciendo presente a pesar de nuestras infidelidades, de nuestras rebeldías, a pesar de la dureza de nuestro corazón, y tantas manifestaciones del amor de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cuál es la respuesta que Él quiere de cada uno de nosotros frente a esas constantes oportunidades de misericordia que nos da continuamente y que no necesitamos hacer el más mínimo esfuerzo para identificarlas y reconocerlas y darnos cuenta que es un acto de misericordia y de amor por cada uno de nosotros? Y podríamos seguir enumerando una cantidad de bienes y no terminaríamos. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros ante esa continua manifestación de su amor? Hoy lo está diciendo claramente David a su hijo Salomón. Que cumplamos sinceramente su voluntad con todo nuestro corazón y con toda el alma. En una palabra, Dios espera de nosotros para que nos salvemos y para que podamos llegar a la vida eterna: obediencia. A una voluntad de Él que no resulta para nosotros compleja ni difícil de reconocer. Otra cosa es porque por nuestras heridas, nuestros pecados y nuestras rebeldías, y tan viciados que estamos por la rebeldía, queramos resistirnos a reconocerla con falsas justificaciones de que es muy difícil identificar la voluntad de Dios, con falsas razones de que es muy complejo conocer la voluntad de Dios. La Constitución dogmática de Verbum nos dice
que todos los seres humanos, no solamente por la vía natural de la razón, sino también por las manifestaciones sobrenaturales de la revelación del amor de Dios, todos los seres humanos estamos posibilitados y capacitados para conocer la voluntad de Dios. La Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II proféticamente lo dijo: todos los seres humanos, todos sin excepción alguna, están llamados a la santidad, pueden llegar a la santidad y deben ser santos para llegar al cielo. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que nos habló de las esperanzas en la Iglesia, le ha dicho a toda la humanidad que todos, absolutamente todos, estamos capacitados y tenemos la posibilidad, todos sin excepción alguna, de hacer la voluntad de Dios. De hecho, el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium fue más allá. Dijo que quien no se ajuste a esa voluntad y no viva en esa voluntad corre el riesgo de condenarse, sea cristiano o no cristiano. Porque dijo también la Lumen Gentium que hay gente que sin tener los sacramentos, no porque no quieran venir a ellos, sino porque no han tenido la posibilidad que nosotros sí hemos tenido, de tener acompañada toda nuestra vida de sacramentos. Hay gente que no ha tenido esa posibilidad, que hay gente que es más, nunca ha tenido la posibilidad de tener una Biblia en la mano ni de leerla, no porque no quieran, sino porque no han tenido la posibilidad, viven en lugares recónditos. A mí me ha tocado visitar de esos lugares, comunidades indígenas lejanas, donde no es porque no quieran, no tienen la posibilidad. Hay gente que vive en la voluntad de Dios. A mí me impactó mucho cuando visité unas comunidades indígenas hace años. 13 horas por la selva en la cordillera, 12, 13 horas, 7 horas por la selva en la cordillera occidental, en las selvas del Chocó. 2 días de viaje nos demorábamos, uno en carro hasta llegar a la ciudad de Quibdó, otras tantas horas hasta llegar al intermedio de la ciudad de Izminatadó. Luego nos metíamos caminando hasta 12 y 13 horas para ir a visitar los Embera-Catío. Y a mí me sorprendía valores como estos, donde los sacerdotes escasamente una vez al año, si se podía 2, con las limitaciones de acceso, que no las tiene ninguno de ustedes ni las tengo yo en los lugares donde vivimos. Y me impactaba un día, por ejemplo, llegué a una de esas comunidades y tenían a un hombre en la cárcel. Ellos tienen 2 formas de castigo, que son los cepos y las cárceles. Los cepos son unas tablas donde amarran a la persona del pie o de una mano y lo dejan ahí. Las cárceles son un lugar donde los encierran, una chocita ahí de madera, pero ellos le tienen el respeto y el miedo más grande, ni pasan por ahí cerca. Y habían metido a un muchacho ahí, lo tenían ahí. Como ellos tienen su propio gobierno y sus propias leyes, resulta que era un hombre casado y lo vieron gateando a una mujer, ellos le llaman gatear. Entonces, por ser casado y estar mirando a otra muchacha que no era su esposa, con deseos morbosos, le dieron cárcel unos días. Y yo me quedé impresionado, le dije, estos no conocen, seguramente nunca han escuchado lo que Jesús dice del adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer con deseos en su corazón, ya cometió adulterio. Yo dije, estos no conocen, pero lo viven. Por eso el Concilio Vaticano II habla de la misión universal del Espíritu Santo. Cuando habla de la posibilidad de diálogo y de unión con otras religiones. Porque el concilio dice, todo ser humano de manera misteriosa puede percibir
en su interior el impulso del bien, que es el impulso de Dios. ¿Y cómo explica uno que estas comunidades indígenas que no conocen eso tengan esa noción de conciencia y de respeto frente a lo que significa la dignidad del matrimonio? El respeto es exclusivo por la persona, esas dos personas que se han casado. ¿Cómo se explica esto? Que comunidades que no han recibido las catequesis, la tradición que nosotros hemos recibido, tengan tanto respeto por la pureza. De hecho, era tan impresionante que nosotros llegamos allá, las mujeres son muy tranquilas. ¿Tranquilas en qué sentido? Que no tienen todavía dañada su conciencia. En las noches se quedaban con la palomita sin nada en sus partes, o sea, de la cinturita para arriba, y así andaban. Y nosotros evangelizando, se sacaban su seno para alimentar a sus niños con una naturalidad. Eso para muchos de nosotros que andamos tan heridos afectiva y sexualmente, eso se convierte, tanto que cuando Santa Laura Montoya se fue a evangelizar esas comunidades, claro, esos hombres andaban solo con un trapito, medio se tapaban y le decían que ella era una mujer dañada, que se iba para allá, que se iba a hacer para allá, y dijo, es que yo no voy a ver cuerpos sino a ver almas. De hecho, ella y las Lauritas fueron las que les enseñaron a cubrirse un poco más, y no porque ellos vivieran en morbo. ¿Cómo se explica que haya comunidades de estas que puedan vivir en unos niveles de pureza sexual que para muchos resulta perturbador por lo dañados que a veces viven, porque eso es por estar dañados? Y como hoy, incluso dentro de la iglesia, hay gente que no cree que Dios dé la capacidad afectiva y sexual para mirar a otra persona puramente, sin desorden, sin deseos morbosos. Por eso pasan estas cosas. Pero bueno, el concilio fue mucho allá. ¿Por qué? Porque en la evangelización, en la pastoral, uno identifica estas cosas. La obediencia a Dios nos implica creerle. Pero estamos tan heridos, estamos tan dañados, estamos tan averiados, que no creemos que Dios pueda poner a vivir a unas personas en eso. Pues lo hace con esos indígenas y lo hace con muchas personas que viven dentro de la pureza, que viven dentro del bien, que viven dentro de la verdad, que viven dentro de la belleza. Hoy le está diciendo precisamente David a Salomón, sé un verdadero hombre, sé un auténtico ser humano. Qué dolor que a veces entre los mismos cristianos estemos tan enfermos y tan llenos de prejuicios, que haya tanta malicia para mirar las cosas. Con razón decía Jesús que nada de lo que hay afuera es lo que hace impuro al hombre, es lo que sale dentro de él. La obediencia al Señor nos sana. Cuando nosotros nos determinamos a vivir en obediencia al Señor, no hay nada que nos sane más que la obediencia. Hoy la gente es feliz buscando métodos de sanación interior, talleres de sanación interior y física. ¿Y qué era lo que más sanaba a los enfermos en el Evangelio? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué sanó a la mujer hemorroísa? Escuchó la palabra del Señor, que le habló de un Mesías que venía y que iba a salvar y que iba a curar a las ovejas que estaban heridas, y ella escuchaba todo eso. Cuando llegó Cristo, escuchaba hablar de Cristo y comparaba lo que escuchaba hablar de Cristo a lo que había escuchado de los profetas. Hijo, ese tiene que ser, sin haberlo visto. Y bien enferma que estaba de esa hemorragia, después de buscar ayuda en los médicos,
por escuchar esa palabra, se dejó llevar de esa palabra, obedeció esa palabra y yo tengo que ir a que me sane. Pero no crean que esa fe le surgió a ella ahí como así. Era una mujer, porque lo dice San Marcos, había escuchado hablar de Jesús. ¿Y quiénes hablaban ya de Jesús? Los profetas, el Antiguo Testamento, los Salmos. Había escuchado hablar de Jesús. Y es que ella pensaba, porque había oído hablar maravillas de él, que incluso cuando llegó, él estaba apretujado por la multitud. Dijo, con que solo toque la punta de su manto me curaré. Ella ya sabía quién era él en su corazón. ¿Cuántos de nosotros sabemos verdaderamente quién es el Jesús al que venimos a tocar, a abrazar en la Eucaristía? Es el que tiene el poder para transformarnos, para aliviarnos, para curarnos, para limpiarnos. Pero ¿cuántas veces venimos con esa conciencia a la Eucaristía? Aquí está el mismo que tocó la mujer hemorroísa. Y por eso hoy el salmista dice, bendito sea el Señor, el Dios de nuestro Padre Jacob, desde siempre y para siempre, porque es grande, porque tiene poder, porque es un Dios de honor, porque es grande su majestad y su gloria, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra le pertenece a Él, porque suyo es el reino. Esto para que nos motivemos a obedecerle al Señor. No es razonable, no es justificable que un cristiano diga es que es muy difícil obedecerle al Señor. Si obedecerle al Señor es lo más grande que hay. Haz esto, le dice el rey David a Salomón, y tendrás éxito, serás pleno, serás feliz. El secreto de nuestra felicidad y de la del mundo está en la obediencia al Señor. Cumple sus mandamientos y tendrás éxito. Sé valiente. Es verdad que para vivir una vida cristiana hay que ser valiente, y más hoy, sí, porque es nadar contracorriente. Uno se determina por el Señor y de una tiene a los demás cerca diciéndole encima que está loco, que es un exagerado, que es fanático. Eso va a surgir de manera... Y no hagamos las cosas para esperar cosas contrarias. Los pobres que viven en el mundo y viven para el mundo son así. Y no esperemos que sea de los demás lejos. Yo me gozaba escuchando a mi hermanito hace poco, de varios de mis hermanos, le preguntaban, ¿y usted se imaginaba que Omítar iba a ser sacerdote? Dijo, nunca. De mi hermanita, la monjita, sí, pues porque la veíamos que madrugaba al rosario de Aurora a las 5 de la mañana, pero el padre no. Entonces, a veces para nuestros familiares resulta desconcertantes muchas cosas. Ahora, gracias a Dios, ellos caminan, vienen todos para el Señor, para el mismo lado, con sus dificultades, pero ya tuvieron que esperar muchos años para ver que es que este camino es el que da más garantías y el más cierto. Esta semana mi mamá es de la Legión de María, entonces fui a saludar a mi papá y llegó, cuando me vio casi se explota de la emoción. No sabía que yo iba a estar ahí, entonces llegó y yo le dije, ¿usted por qué está tan feliz? Porque la ve. Ay, es que usted no sabe lo que me hizo la Virgencita hoy. En la Legión de María llevaron una lista de sacerdotes para orar por ellos y los echaron en una bolsa. Y yo le dije a la Virgencita, ojalá me saque al Padre Omar. Cuando metí la mano en la bolsa y me lo saqué a usted, mijito, el Señor me dio el regalo de orar más por usted.
Y le dije, ¿usted por qué se fascina tanto de que la Virgen le confíe que ore por mí? Para seguirle pidiendo que no me devuelva lo que con tanta alegría le entregué. Yo no necesito que se devuelva. Que siga metido por donde va. Imagínese eso. Ya por ningún lado tengo alternativa de devolverme, ¿sí? Y eso es maravilloso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ella al principio le costaba mucho, decía que yo era tan radical, no, y ahora dice que no me lo devuelvan, que siga más metido, ¿sí? Es que la obediencia al Señor es la que trae tantos frutos, no porque yo sea el más obediente, pero bueno, sí me esfuerzo por lo menos, trato, y eso trae muchos frutos. El éxito, obedece al Señor y tendrás éxito. ¿Qué es lo que espera el Señor en una sola palabra de nosotros? Obediencia. No lleve ni alforja ni sandal. ¿Qué nos está diciendo hoy Jesús? No se apeguen a nada de este mundo. ¿Para qué? Si el Padre de los cielos les tiene preparadas las riquezas más grandes, los va a hacer poseedores de naciones enteras. Y nosotros apegados aquí a bagatelas. A bagatelas. ¿Por qué pelean las naciones hoy? Por plata. Y todo lo que tienen, hoy el sistema económico es lo más efímero que hay, lo más blendengue, porque no tiene soporte. Eso es como el humo. Hoy una nación está rica, mañana no tiene nada. Maduro lo tenía todo, hace mes y medio ya está metido en una cárcel allá de lo que le den, ¿sí? Todo tan efímero. Dios no es efímero. No lleven ni sandalia, ni nada. Y vayan a un lugar y donde no los reciban, no dejen que se les quede el más mínimo criterio de quienes los han rechazado. No le abran espacio al más mínimo criterio de los que son mundanos. No vale la pena, sacúdanse, que no se les quede ni la más mínima huella de sus criterios mundanos de quienes no recibieron el Evangelio. Porque a veces se nos pega eso. Y entonces viene el mundo y nos confronta y nos dice que estamos haciendo todo mal, que es incorrecto, y enseguida nosotros de cobardes dejamos que nos taladren esas cosas. No deje que se le pegue nada de eso, sacúdase. Si los acogieron, maravilloso, a ellos les llegará la paz. Si no acogieron el mensaje del Evangelio, no deje que se les quede. Es muy importante en el diálogo uno escuchar, pero no dejar que se le quede nada de quienes no quieren aceptar al Señor, nada. Uno escucha con respeto, acoge, pero no sacúdase de de esos criterios de relativismo, de rebeldía, de resistencia al Señor. Nada, que nada de eso se nos quede pegado. Y dice el Señor, si en alguna cosa no los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Porque los criterios del mundo llevan a la perdición. A nosotros no se nos puede pegar nada del mundo. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, el cambio. Que la Virgen interceda por nosotros, San José siga intercediendo por nosotros, para que seamos obedientes. Si somos obedientes nos sanamos, tendremos éxito y seremos una verdadera luz de esperanza para un mundo que cada vez se pierde más en las tinieblas y en el error, y aún dentro de la iglesia tantos cristianos que andan confundidos. Hoy la gente tiene su esperanza puesta en otros poderes, en otras fuerzas y no en el Señor. Si somos obedientes, seremos luz de esperanza para aquellos que perecerán siguiendo los criterios del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.